Noches, compañeros y compañeras. Estamos en un nuevo programa del POR. Hoy tenemos otro invitado especial. Estamos con Ramón y hemos invitado al camarada Ariel Román, que es miembro de la dirección del POR boliviano y también miembro del CERCI, que es nuestra organización internacional histórico militante del POR. Y lo hemos invitado particularmente porque en estos días se han desarrollado en distintos lugares, tanto en Bolivia como en Brasil, actos, homenajes a 15 años de la muerte de Guillermo Lora. Y queríamos dedicar un programa particularmente a él porque hay mucho interés en sus publicaciones, en sus obras. También hay compañeros que desconocen, que algunos, digamos, desconocen el aporte que ha hecho, y toda su vida ha estado ligada a la militancia partidaria y también a la necesidad de aportar al programa de la Revolución Mundial, ¿no? Como un objetivo. Entonces, su vida nos interesa, y le queríamos pedir a Ariel que si puede contarnos para esos compañeros que recién se acercan al POR, que no conocen y que capaz que solamente escucharon Bolivia ligados a que alguna vez fue el Che, y yo le explicaba a algunos compañeros mientras hablábamos del programa que justamente Guillermo Lora dio una lucha política muy importante contra el foquismo en relación a esa experiencia. Así que bueno, ¿cómo estás, Ariel? Bienvenido, y te doy la palabra para que te puedas presentar y nos puedas contar. Un gusto, Angélica, un gusto, Ramón. Estamos acá para contribuir lo que ustedes requieran. Entiendo que quieres que empiece con algunos datos biográficos. Por favor. Bien, Guillermo nació en Uncilla, es una región minera del país, ¿no? Su padre era chuquisaqueño, pero hay una controversia, hay una divergencia de datos respecto al año, ¿no? 1922 figura, por ejemplo, en los libros que publicó con la editorial Amigos del Libro, pero en su carnet figuraba otra cosa, ¿no? Y bueno, esta cuestión es muy comprensible en el país Antes pasaba así, claro. porque, bueno, la informalidad de los registros ciudadanos en las provincias, peor aún a principios del siglo pasado, era una nota regular y habitual, ¿no? Entonces, por eso hay esa divergencia en estas fechas, ¿no? Pero en todo caso, nació el 22 o el 23, uno de esos años, ¿no? En esta región, ¿no? Eh, por todas las referencias de quienes lo pudieron conocer en vida y de gente que fue contemporánea con él siempre fue una persona muy preocupada, muy apegada a la literatura. Guillermo alguna vez decía, si no hubiese descubierto el trotskismo, hubiese sido un literato, ¿no? Él en realidad, por esta su afición a la literatura es que se va a vincular a través de un profesor suyo cuando estaba en el colegio, se va a vincular a los escritos de Trotsky, ¿no? Literatura y Revolución fue uno de los primeros escritos de Trotsky que conoció, ¿no? Ahora, Guillermo no es el fundador del POR, ¿no? Guillermo se incorpora a la militancia del Partido Obrero cuando el POR ya había sido fundado en 1935 en el exilio en Córdoba, cuando la gente ligada a José Aguirre Gainsbourg, que es el fundador, ¿no? El grupo ligado a él, bueno, había sido exiliado por su actividad pacifista frente a la guerra del Chaco, ¿no? Aguirre y sus contemporáneos van a denunciar la guerra del Chaco como una confrontación de intereses imperialistas, de transnacionales, que empujan a pueblos oprimidos, paraguayos y bolivianos en este caso, a derramar sangre para su beneficio particular. Y claro, lo que Aguirre proclamaba era que había que dar la vuelta a las armas y convertir esta guerra de agresión entre pueblos en guerra civil contra el propio gobierno, ¿no? Eso obviamente implicó a muchos de ellos el fusilamiento, a muchos de los derrotistas fueron fusilados, y otros fueron exilados, entre ellos Aguirre, y obviamente era parte del movimiento que confluyó en la fundación del POR. Las tesis de Aguirre, Guillermo siempre las tuvo en muy alta ponderación, porque van a esbozar las ideas básicas que posteriormente sirvieron para el desarrollo del programa trotskista, al
verificar Guillermo y los militantes de su generación en la práctica la corrección de esas apreciaciones, ¿no? La idea más importante de Aguirre es que él va a asumir que la clase obrera, aunque sea demográficamente minoritario, el proletariado, es clase revolucionaria aún en un país atrasado como es Bolivia, donde la gran mayoría de los habitantes para ese entonces está vinculado a la producción agrícola, es decir, son pongos, son artesanos, es decir, no están ligados a la producción industrial capitalista moderna, pero bueno, la realidad es que este proletariado demográficamente minoritario, al estar vinculado al modo capitalista de producción y por esa vía a la economía mundial, cobra un peso económico fundamental y eso abre la posibilidad de agigantar su papel político. Y es esto lo que más o menos Aguirre tiene claro al formular de que en un país como el nuestro, la clase obrera es la clase revolucionaria. Y esta idea es la que Guillermo va a verificar con su experiencia, pero claro, él va a venir con ideas trotskistas, ganado por esto que decía este profesor cochabambino que lo vincula a la literatura y por ahí descubre al trotskismo, y va a encontrar de que había habido este partido trotskista en Bolivia y se va a incorporar a la militancia y muy rápidamente va a destacar, ¿no? Por su febril actividad con los militantes que se agrupan en torno a él, ¿no? Y bueno, es una cosa muy difícil separar la vida personal de Guillermo de su actividad militante. En realidad se funde en una sola. Hablar de Guillermo es hablar de su militancia, ¿no? Es hablar de su compromiso. En todos los aspectos de su vida, va a ser organizada, estructurada en torno a eso, ¿no? Recuerdo que muchas veces él nos decía que un revolucionario no tiene más impedimenta que la bolsa con libros que lleva para trabajar en las masas, ¿no? Él tenía la convicción de que no había un sacrificio personal que se hace, porque es muy frecuente en los círculos, especialmente en la pequeña burguesía intelectual, contraponer o encontrar un conflicto entre la militancia y las aspiraciones de ascenso, de arribismo o de mejoramiento social o de solución a los problemas de la vida cotidiana de la intelectualidad, ¿no? Y obviamente ese conflicto lleva a que se produzcan crisis, hemos visto eso a lo largo de la historia del partido y de la propia militancia, que es muy frecuente este problema, ¿no? En Guillermo esta cuestión está zanjada, para él no hay una contraposición, más bien al revés, en algún momento decía, la felicidad para mí se identifica con la revolución, ¿no? Es decir, yo soy feliz haciendo lo que hago y me siento realizado, ¿por qué? Porque, bueno, para mí no hay una cosa diferente en la vida que no sea esto de volcar el 100% de tus energías o lo fundamental de ellas al trabajo conspirativo, ¿no? Entonces, bueno, Guillermo es así y siempre actúa de esa forma. Y ahí sí hay un montón de cosas, ¿no? Que marcan la vida, pero está exactamente definida por eso, de la imposibilidad de separar al hombre, la persona, del militante revolucionario, ¿no? Si Guillermo es Y un así muy bolchevique joven, profesional. claro, así muy joven se ligó a las luchas mineras, ya desde muy joven. Así es. No, ahora, yo creo que en gran medida eso fue relativamente fácil para él, porque, bueno, como emergencia de las situaciones de la vida, el papá estuvo ligado a la búsqueda de minas en la región, etcétera. Entonces él conocía el ambiente minero. Entonces, por las circunstancias concretas de su actividad política en la década del 40, ¿no? Poco antes del 46, ellos van a desplegar una gran propaganda, porque se incorporan poco antes a la militancia, varios camaradas ahí, entre ellos estaba Ernesto Ayala Mercado, muchos otros, Arce Loreiro, viejos militantes, muchos de ellos ya han muerto, ¿no? O bueno, tal vez la mayoría, entre ellos también estaba el
el doctor Mendizábal, el viejo Mendizábal que decíamos, de Sucre, no, que eran esta célula de activistas muy febriles y que acordaron de que era muy importante dar a conocer que en Bolivia existía una sección de la Cuarta Internacional, ¿no? Entonces van a pintar a las paredes de La Paz, viva el socialismo, viva la Cuarta, y obviamente esta actividad sirvió de justificativo para que el gobierno despliegue una persecución, porque el escenario general que rodea al momento político es de un tensionamiento interno como consecuencia de que la situación de quiebra derivada de la guerra del Chaco y su fracaso se expresaba en un malestar social interno y creciente en el país, ¿no? Y en ese escenario aparece esta agitación y la policía decide denunciar la presencia de agitadores trotskistas venidos de la Cuarta Internacional en Bolivia y que eso es inadmisible, y sale en la prensa la noticia y se ven obligados a ocultarse, ¿no? Y bueno, Guillermo va a ir a las minas, ¿no? Y siguiendo su lógica va a ir a tratar de organizar a los trabajadores, a organizar el movimiento obrero, y lo importante de ese trabajo es que no va a ser una aproximación en la que uno puede describir desde la literatura lo que es el minero, porque uno lee muchas novelas sobre los mineros y se pintan cuadros dramáticos o de distintas cosas, ¿no? Y lógico, esta forma de acercarse literaria, para llamar de alguna forma, no es la forma que el militante trotskista va a tener de acercarse a la clase, ¿no? Es decir, él va a intentar politizarla, ganarla a las ideas revolucionarias, y en este empeño es que va a conocer su impulso, ¿no? Y va a poder darle forma política. Esto es lo interesante, ¿no? Es decir, es que tú has aprendido a escuchar, has aprendido a entender porque estás ahí junto con ellos organizando la solución a los problemas cotidianos de la vida, de la mina, qué sé yo, ¿no? Y bueno, por ahí descubres qué es, qué hay, qué empuja, qué es lo que se mueve en los sentimientos de gentes cuya vida ha sido modelada por el hecho de que son clase no propietaria, que se ve obligada a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario y por tanto tiene que enfrentar todos los avatares derivados de aquello, ¿no? Entonces, esto es lo que le va a permitir a Guillermo entender el momento en el que el proletariado, particularmente radicalizado, ¿no? Reclama una respuesta a una situación que se aparece como una amenaza, o así lo siente, ¿no? Y es ahí donde se da la famosa tez de Pulacayo. Guillermo es muy joven, ¿no? Y tantas veces que se ha hablado de eso, él decía, yo no he hecho, a mí me han dictado, decía, ¿no? Es decir, yo he sido el escribidor. Claro, es decir, es en gran medida modestia, ¿no? Pero es que efectivamente tiene mucho de cierto, porque lo que él hace es darle forma política a esto que es impulso elemental. Pero claro, ahí para eso se requiere un nivel de formación, porque no cualquiera puede darle forma política a los impulsos elementales de la clase. Por eso hacía referencia a la forma literaria de ver la clase, que eso es muy frecuente, ¿no? Y a la forma política de expresarla. Esto es lo que Guillermo hace, ¿no? Por eso transforma al proletariado. Por eso podemos decir que ahí se marca una ruptura histórica, un quiebre del proletariado como clase para sí, que es la existencia económica de este proletariado explotado y que resiste la explotación, al proletariado que se transforma en clase para sí, es decir, que aprehende con H intermedia, en términos muy generales, su objetivo histórico, ¿no? Porque uno dice, pero ¿cómo es esto? Y se lo observa ahora en el país, a pesar del retroceso que ha habido. ¿Qué es la tez de Pulacayo para los obreros bolivianos actuales? Es sinónimo de obreros al poder. Aunque no lo entiendan, no lo han leído, pero ¿qué es la tez? No, es muy radical, obreros al poder. Eso es la tez de Pulacayo, ¿no? Y efectivamente se trata de eso, se trata de la transformación de la clase que ha asumido este objetivo histórico. Pero claro, es un fenómeno contradictorio, ¿no? Las capas de vanguardia discuten esto y solo cuando la clase se radicaliza lo agarra y lo quiere hacer realidad, ¿no? Eso hemos visto muchas veces en la historia del país, ¿no?
Pero este impulso, esta explosión elemental del instinto comunista de la clase va a dar este salto en este acto, en este momento. Por eso me parece muy importante esta diferencia entre la visión literaria de la clase, de la visión del marxista militante revolucionario empeñado en transformar el instinto en conciencia política, ¿no? Ujú. Guillermo escribe un texto muy simpático, se llama Ausencia de la gran novela minera, donde Sí. discute este problema, ¿no? Sí, bueno, digamos para los que nos están viendo, si quieren leer las tesis de Pulacayo, pueden entrar a nuestra página y bajarla y leerlos ellos mismos, es muy accesible y como dice Ariel, condensa la esencia de la necesidad del programa. Si bien habla de Bolivia, como esa minoría del proletariado se traspasa al resto de los países como el nuestro también, hay mucho ahí para aprender. Ay, la verdad que podríamos hablar mucho de su participación en las huelgas mineras, las grandes huelgas mineras, pero yo te quería hacer una pregunta que está relacionada con un mito que hay sobre el POR, que nunca participa en elecciones y nunca se van a presentar. Y bueno, justamente en el caso de Guillermo Lora, al que hoy recordamos le estamos haciendo este homenaje, fue parte del bloque minero parlamentario y tuvo una experiencia muy importante que es poco conocida y que a nosotros nos interesa, digamos que también los militantes de Argentina que están haciendo toda la experiencia con el FITU conozcan esta experiencia. Así que te quería pedir que cuentes cómo fue esa experiencia, de qué se trató, cómo llegó a ese lugar y bueno, por qué duró tan poco tiempo, ¿no? Sí, fue un pacto que se firmó entre la Federación de Mineros y el POR. Y el pacto recibió el nombre de Frente Único Proletario, ¿no? En gran medida estaba buscando materializar la idea de que el Parlamento debía ser usado como tribuna revolucionaria. Guillermo muchas veces comentó sobre esto y obviamente subrayó que es un ejemplo de cómo materializar las enseñanzas de los bolcheviques, de Lenin, respecto a la manera como toca usar el parlamento burgués y la democracia burguesa para movilizar a las masas hacia la conquista del poder, ¿no? Es gráfico el hecho de que una parte o una buena parte de los diputados del bloque minero parlamentario terminaron expulsados del país acusados de sedición contra la patria, ¿no? Porque claro, era tribuna, es famosa la situación de los técnicos gringos que fueron tomados como rehenes por los mineros del siglo XX y aparecieron muertos en el local del sindicato y la rosca acusó a los mineros de haberlos ejecutado, ¿no? Y hay hasta incluso caricaturas en los periódicos de la época donde está Guillermo gritando yo respondo, ¿no? Uh -huh. Porque ese fue su discurso en el Parlamento. Él respondía por los mineros y justificaba que en la guerra, que es la lucha de clases, el uso de rehenes es parte de los métodos de los que están en conflicto, ¿no? Pero bueno, esta acción estaba sujeta al momento político, pero Guillermo, después de la experiencia, hizo un balance autocrítico de la experiencia y llegó a la conclusión de que en realidad el ascenso del proletariado que estaba durante este periodo del sexenio del 46 al 52 avanzando, ¿no? Fue deformado por la acción del bloque, ¿no? Pero él dice, no éramos conscientes de la importancia que tiene comprender el escenario político a la hora de definir la táctica electoral y la conveniencia o no de usar el método parlamentario y la participación con diputados, porque en todo momento el partido tiene que participar de una u otra forma en las elecciones burguesas, porque bueno, esa es la realidad que se nos impone desde fuera y no podemos simplemente ignorarla y pretender de que no existe, no. Otra cosa es la forma, otra cosa es la manera como vamos a enfrentar con candidatos sin ellos, qué sé yo, eso ya depende en concreto de la coyuntura política histórica, ¿no? Entonces Guillermo dijo, jugó un papel negativo porque frenó el ascenso y contribuyó a despertar ilusiones, ¿no? Esto es lo que dice Guillermo, ¿no? Pero claro, el uso que hizo el Parlamento fue precisamente en dirección de combatir esas ilusiones, ¿no? Uh -huh. Por eso queda en la historia como una lección de cómo los revolucionarios deben usar
el Parlamento como tribuna para movilizar y ajatear a las masas en pos de la revolución, ¿no? Esto es lo importante y lo relevante del asunto, ¿no? Ahora, el POR quiso reeditar esto en la década del 80, cuando se restablecieron las garantías democráticas, pero bueno, no hubo el tiempo suficiente ni la posibilidad, ¿no? Porque tropezábamos con un obstáculo, ¿no? Las ilusiones democráticas en las masas habían cobrado preeminencia, y bueno, todo el mundo discutía que había que apoyar a que tenía realidad posibilidades de hacer algo, y todo el mundo se fue detrás de la UDP, ¿no? Y nos dejaron solos. O inventaron candidaturas como la candidatura obrero campesina del dirigente Casiano Amurrio, que era dirigente campesino, con la Domitila Chungara, que era mujer minera, ¿no? Es decir, todas estas acciones de las izquierdas reformistas que apuntaban a alentar ilusiones democráticas, hacían que el escenario sea muy difícil, ¿no? Para que el partido pueda avanzar, ¿no? Pero bueno, todo el periodo este está marcado por la experiencia que van a vivir las masas en las frustraciones y los engaños de la democracia formal. El escenario es diferente ahora, ¿no? Pero bueno, no sé, creo que no toca Quizá, valorar eso no, todavía. claro, quizás también para los que están viendo, sería bueno que sepan que digamos, la diversidad política de la izquierda en Bolivia es totalmente diferente, por ejemplo, la de Argentina, prácticamente el morenismo no existe y el enemigo Claro. ahí es el PC, ¿no? El Partido Comunista Boliviano. Y te quería, No, esto que dices es muy importante, ujú, muy importante, porque yo creo que en Argentina ustedes tienen un obstáculo muy serio, que es el centrismo, ¿no? Que son estas corrientes que se disfrazan de trotskistas revolucionarias y que, bueno, que presumen que están materializando la táctica maestra de transformar el Parlamento en tribuna, cuando en la realidad de los hechos estamos observando en este último ujú, conflicto que son simple caja de resonancia de corrientes burguesas reformistas, ¿no? ujú, La ventaja, o no sé si la ventaja, la diferencia en el caso boliviano, es que por la experiencia histórica de la lucha del movimiento obrero, estas corrientes no han podido sentar cabeza, no han podido tener una presencia importante aquí. Y cuando aparecen terminan olvidadas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya nadie se acuerda. Yo tengo casi como 40 años o más de militancia en el partido, y he visto pasar un montón de grupículos que normalmente venían de la Argentina, ¿no? Con la misión de salvar a los bolivianos para la revolución, ujú, ¿no? Ya nadie se acuerda aquí, ujú, ya, ¿dónde estarán, no? ¿Por qué? Porque terminan destrozados por la realidad de este programa trotskista, que es expresión de la experiencia histórica de la clase, ¿no? ujú, Entonces, no pueden. Una de las últimas tragedias es la pretensión de estos caballeros de organizar el PT, el Partido de los Trabajadores, tratando de reeditar lo que se hizo en el Brasil, ¿no? Y recuerdo haber leído un escrito de Cogiola, uno de estos trotskistas del exterior, que decía terremoto político en Bolivia, ¿no? Y dice, se acudió una gran cosa, llamamos al POR a sumarse a esta iniciativa. Y ujú, entonces dijimos, eso no tiene mm, futuro, eso va a morir a la vuelta de más breve tiempo. Y como que no pasó ni un año, todos los oportunistas que estaban dentro del PT terminaron sumándose al MAS, ¿no? ujú, A apoyar a Evo Morales, ¿no? Y ahora nadie se acuerda del PT, es un cadáver ahí, de cuando en cuando aparece algún loquito reclamando que es del PT, pero aparece otro loquito que dice que también el suyo es el auténtico PT, ¿no? ujú. Porque esto no ha podido encontrar asidero, porque tropieza con la tradición y la presencia de este programa, que termina por precipitar su agotamiento muy rápido, ¿no? Eso me parece muy importante Bien. de valorar como diferencia, ¿no? Ujú, y es un programa que además se ha aprobado en la lucha de clases, y yo hacía Claro. mención a esta diferencia, digamos, con el caso argentino y el caso boliviano, y en ese sentido también te queríamos preguntar cuál fue la relación, porque bueno, nosotros estamos hablando de un partido internacional, estamos hablando del CERCI, pero también nosotros afirmamos, digamos, que el partido con mayor inserción y el más grande, partido más trotskista, es el de Bolivia,
y también construimos partido alrededor de esa experiencia, ¿no? En Argentina. Entonces, te quería preguntar cuál fue la relación de Guillermo Lora y la Cuarta Internacional. Vos recién hiciste mención que en sus comienzos, digamos, por las pintadas de la Cuarta Internacional, es decir, esa preocupación por construir partido mundial, terminó preso, pero estamos hablando muy, muy joven, ¿no? Apenas un joven. Pero bueno, después él hizo también todo un esfuerzo para intentar ligarse a partidos del extranjero, a poder, digamos, buscar esos pequeños grupos que habían de lo que quedó, de lo que fue la diáspora del trotskismo, digamos, después del rol del estalinismo que haya liquidado la Tercera Internacional. Entonces, te quería hacer esa pregunta puntual. eh, Estamos bien con el tiempo, así que te doy unos minutos para eso. Ya. En realidad, hasta antes de la tesis de Pulacayo, la relación del POR con la internacional era muy efímera y poco fluida, ¿no? En realidad, el POR es un partido de un país tan chiquito, tan poco importante, que la Cuarta y su dirección nunca le dieron mucha bola, ¿no? Hasta el grito de Pulacayo, ¿no? Donde esta cosa única, excepcional en la historia del trotskismo mundial y latinoamericano, aparece como un rayo en día despejado, ¿no? Es decir, mineros analfabetos aprobando una tesis trotskista que además tiene los rasgos de un programa de transición y bueno, esto es, o es una falsificación o qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, los ojos de los trotskistas internacionales, de la dirección en Francia, van a volcarse, ¿no? Incluso antes de la tesis de Pulacayo, ¿no? En el 40, delegaron a Arce Loreiro y no recuerdo quién más, que vayan a visitarlo a Trotsky en México, ¿no? Y trajeron una carta de Trotsky diciendo que tiene Trotsky sus esperanzas en este pequeño partido que están organizando. Pero hasta ahí, no más, ¿no? Pero después de la tesis de Pulacayo el escenario es diferente y yo creo que va a producirse un problema, la incomprensión de la internacional respecto a lo que significaba para ellos y para el pueblo boliviano esta fusión que se ha producido entre el instinto comunista y la teoría marxista-leninista trotskista, ¿no? Hay una polémica porque en esa incomprensión había una lógica un tanto más utilitaria, ¿no? Dentro de las disputas internas, dentro de la internacional, los grupitos, etcétera, ¿no? Era muy importante ver de qué lado estaban los trotskistas bolivianos, ¿no? Y claro, Guillermo hizo una experiencia, no tenía muy clara la cosa, ¿no? Bueno, va a ir a Francia, va a estar ahí, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de encontrar algo que Ramón ya mencionó hace algún tiempo atrás, y es el original en francés de la entrevista que le hicieron a Guillermo en París el 17 de abril del 52, a los pocos días de la revolución del 52, ¿no? Y ahí desde las preguntas que se le hacen, se denota la incomprensión de lo que estaba pasando en Bolivia, ¿no? Y hay un montón de prejuicios, ¿no? Y esta incomprensión va a llevar al choque, ¿no? Porque bueno, ellos van a pretender un montón de criterios que en último término van a chocar, principalmente la idea del entrismo, ¿no? Van a empujar a que los pablistas van a empujar a que el POR colabore o se preste a actuar con la izquierda del MNR, con el lechinismo, ¿no? Ujú, que es una idea que también llevaron adelante acá con el peronismo, ¿no? El entrismo, los Claro que morenistas. sí. Que fue una orientación de la Ujú, internacional, ¿no? Es internacional, decir, claro. esta teoría de que en vista de las dificultades para poder penetrar en las masas, la forma era el entrismo, ¿no? Entonces, esto querían reeditar, ¿no? Pero bueno, es a partir de este hecho de que la importancia política del POR va a cambiar, ¿no? Porque esta inserción del POR en las masas y el hecho de que se haya convertido durante todo este periodo de su expresión política, a pesar de que no va a poder dirigir la revolución del 52, va a ser imposible
a las tendencias burguesas, erradicarlo del movimiento obrero, ¿no? Hay 10.000 testimonios de cómo los militantes MNRistas eran portavoz de la línea del POR, ¿no? Estoy leyendo una investigación de un investigador cochabambino sobre el movimiento fabril en Cochabamba. Y ahí descubro por qué el sindicato La Manaco es el sindicato de vanguardia en la región, ¿no? Y claro, descubro que era el sindicato que era más capitalista en sus relaciones industriales que el resto de las fábricas, presionadas por su faceta artesanal. Y estos obreros, que nadie dice que eran trotskistas o militantes del POR, pero el dirigente era un tipo que parecía trotskista, hablaba el lenguaje trotskista, y en los relatos que él hace de su experiencia como dirigente, como testimonios para el libro, él dice, esas veces pues pedíamos el salario mínimo vital con escala móvil, y es más, propusimos nosotros que fuera una comisión con el gobierno para que se vea regularmente cómo cambian los precios y automáticamente, y no era militante el POR. Entonces, tanto era el peso importante de la influencia trotskista en el Valle, que hay el testimonio en ese libro de un militante del Partido Comunista que ya coordinaba con el MNR, del acuerdo que hicieron MNRistas y estalinistas para reestructurar la COD y marginar la influencia de los trotskistas, ¿no? Y a este amigo de la Manaco lo sacan, ¿no? Y a los dirigentes campesinos trotskistas lo sacan. Es una maniobra del estalinismo acordada con el gobierno y con los lechinistas que están en la COD. Y estamos hablando del 53, 1953, 52-53, ¿no? Entonces eso te da una idea de cómo el POR se convierte en sangre de las masas obreras en el país, aunque no sean militantes. ¿Por qué? Porque está expresando su impulso, está expresando su rebelión, ¿no? Y bueno, esto revivifica, entonces no pueden borrarlo, no pueden borrarlo. A este obrero que les hago referencia, dirigente, a raíz de la huelga que dirige y muy radical, ¿no? La patronal para resolver el problema de la huelga, firma un acuerdo y en el acuerdo pone como condición la renuncia del dirigente a su condición de secretario general de la Manaco. Él acepta, ¿no? Y dice, bueno, a virtud de que se va a dar todo, yo voy a renunciar. Él renuncia y la empresa aprovecha para despedirlo. Se arma un lío. Todos los sindicatos en Cochabamba hacen huelga indefinida en apoyo al dirigente. Y se ven obligados a ir a buscar a los mineros en La Paz. Y lo van a buscar a Lechín, ¿no? Y Lechín les manda con un dirigente minero y una nota al ministro Butrón. Butrón, que era simpatizante porista, que era parte de los organizadores de la COP, ¿no? Para reclamar la restitución. Y regresan con la orden de Butrón de la inmediata reincorporación del dirigente. Entonces, te fijas, es decir, es un movimiento obrero que se estructura ahí y el trotskismo es simplemente la expresión política de su impulso. Entonces, no lo pueden erradicar, no lo pueden sacar, ¿no? Por muchos esfuerzos que han hecho. Hacen maniobra aquí, maniobra allá, pero rebrota, ¿no? Entonces, esto es lo que no entendieron los de la Cuarta. No entendieron el significado de esta presencia. Entonces, hasta ahora discutimos tonteras con esta gente, ¿no? Con los de la LORSI, por ejemplo, discutimos tonterías, ¿no? Se les antoja de que el POR colaboró con el MNR. Macanas, ¿no? Se inventan cosas que no existen, porque en realidad no entendieron lo que significa que el partido, para ser partido, tiene que penetrar en las masas y eso significa que sea capaz de dar forma política a su rebelión, ¿no? Cuando eso ocurre, este partido es aprehendido por las masas, aunque no sean militantes, ¿no? Entonces, ese es el problema con la Cuarta. Y desde ahí hay una crisis permanente. Y claro, la Cuarta se dio la tarea de aislar al POR.
Lo mejor era un cordón sanitario y inventar la leyenda de que los trotskistas bolivianos son nacionalistas o las tonteras que dicen sobre eso, ¿no? Ustedes conocen más que nosotros todas las cosas que dicen respecto a la experiencia boliviana y las deformaciones, ¿no? En todo caso, en realidad, los trotskistas en la Argentina, en el Brasil, reciben más que nosotros esa presión, ¿no? Ujú. Desconocemos en gran medida las tonteras que dicen respecto a eso, ¿no? Nos enteramos incluso hasta a través de ustedes. Sí, sí, sí. Sí, bueno, una de ellas y una batalla que damos es esta necesidad, como vos decías, ese hacerse carne en la clase obrera ligada a la necesidad de elaborar programa, que esta también es una distinción con el resto de los partidos, que entienden que ya con el programa de transición y algunas cosas que ya están escritas, ya está todo, y que no hay que elaborar programa para la particularidad del país, que si bien hay con muchas cuestiones parecidas, Argentina es distinto a Bolivia y etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto los compañeros de Bolivia como de Brasil, como de Argentina y como de Chile, pujamos por construir programas nacionales en el marco de una estrategia internacional. Y bueno, pensando en los minutos que nos quedan y si alguien conoce a Guillermo Lora por este programa y le tenemos que recomendar qué leer, bueno, es difícil porque están las obras completas y es muy largo. Yo, por ejemplo, si me preguntan, diría que a mí uno de los libros que más me impactó fue, o sea, fue La huelga del siglo XX Catavi, porque él ahí cuenta cómo analizó la huelga. A mí me sirvió en términos, digamos, más metodológicos de cómo pensar la lucha de clases, no me olvido más de ese texto en ese sentido, además de por la experiencia de la huelga, porque ahora cada vez que pienso una huelga digo, bueno, a ver qué hace la burocracia, qué hace. Así que si Claro. alguien está pensando en leer, yo recomendaría ese, pero bueno, le quería preguntar a Ramón y después a vos, Ariel, por dónde le puede entrar, como decimos alguien acá, a la vasta obra de Guillermo Lora. ¿Qué libros recomendarían ustedes para que puedan empezar? Te doy la palabra a Ramón. Sí, buenas noches. Sí, la verdad que la obra de Guillermo es monumental, que se expresa en estos 70 tomos y que curiosamente él empieza a desarrollar cuando se forma el CERCI, como una idea de colectivizar internacionalmente la experiencia, la rica y vasta experiencia del POR durante varias décadas. Eso es una obra magnífica. Y nosotros hemos publicado en la Argentina 3 volúmenes de obras escogidas, de tanto repetir la duplicación de folletos sobre la teoría del partido, sobre la tesis de Pulacayo, sobre las cuestiones de organización, sobre infinidad de trabajos de Guillermo. Hemos escogido una cantidad de textos para publicar en estos 3 libros que publicamos en Argentina. A mí me parece que esta experiencia fenomenal, esto último que relataba el camarada Ariel, es muy importante porque la izquierda, que se dice trotskista en Argentina, ha falsificado la historia del 52. ¿Por qué? Para poder ocultar sus propias desviaciones, ¿no? Entonces ocultan que el POR tuvo una fractura en la década del 50. Justamente, es más, el periódico Masas, creo, si no me equivoco, nace en el año 53, producto de esta fractura. ¿Y en qué Porque consistía? Lucha Obrera, que era el periódico del POR, se queda con los centristas. Exactamente. Esto es muy interesante porque el partido se rompe por los pablistas, porque la posición de la Internacional era que había que integrarse críticamente al gobierno del MNR. Y es la línea coherente de Guillermo, es decir, el nacionalismo pequeño burgués no va a poder resolver los problemas del país, no es por ahí, el problema es hay que desenvolver la revolución social, la revolución proletaria, solamente la clase obrera puede transformar este país. Y es esta diferencia la que ocultan los centristas. Porque el pablismo trató de romper al POR boliviano y llevarlo al terreno a que apoyara a que se incorporara al gobierno del MNR. Pero tiene un dato peor todavía para los centristas. Pocos años después, Nahuel Moreno, el ideólogo de todas las corrientes morenistas que pululan en el país, adoptó la táctica de ingresar al peronismo. Se disciplinó al Partido Justicialista y a las órdenes de Perón. Entonces, una forma de criticar al pueblo boliviano y criticar a Guillermo Lora es para ocultar su propia traición. Ellos hicieron entrismo llevando adelante esta política revisionista. Yo quería
porque para tratar de aprovechar más a Ariel, está tan rico toda esta reivindicación de Guillermo, de su militancia. Yo quería simplemente decir una cosa, porque a diferencia de Bolivia, donde desde el principio desarrollaron la idea de que el partido es el programa, que el partido tiene que trabajar en base al materialismo histórico, el materialismo científico, descubrir cuáles son las leyes de la sociedad para poder plantear cómo se va a transformar esa sociedad en términos socialistas, es decir, dar respuesta a los principales problemas nacionales y democráticos desde el punto de vista del marxismo. Esto es lo que reniegan todas las corrientes, y esto es lo que lo diferencia al pueblo boliviano de todos los trotskistas del mundo. Esta es una conquista extraordinaria y que esto es lo que tiene que ser capitalizado en todo el mundo. Como decía la camarada, no es para copiar, porque cada país tiene sus particularidades, pero adoptar este método, adoptar cada país, cada sección del acuerdo internacional tiene que elaborar el programa, tiene que plantearse cómo va a ser la revolución en su país como parte de la revolución internacional. Por último, quería un agregado, ¿no? Nada más, porque es tan vasta el trabajo de Guillermo y del pueblo boliviano que prácticamente ha enterrado en Bolivia a todas las corrientes revisionistas y centristas. Un poco por esto que decía Ariel recién, de que aparecen y desaparecen, no pueden sostenerse, porque el trotskismo y el POR es cultura en Bolivia, es parte de la historia de Bolivia. Aunque no lo sepan, los trabajadores, la vanguardia campesina, la vanguardia de las clases medias, entroncan con este programa, con esta historia de lucha y con esta tradición política. Esta es la importancia extraordinaria que tiene el pueblo boliviano y que tiene Guillermo Lora en la historia, ¿no? Ujú. Yo quería, justamente, una cosa es escribir hoy sobre el fracaso del guevarismo y del foquismo. Ujú. Otra cosa es lo que hizo Guillermo. Intervino en el momento que se estaba produciendo, debatiendo con las corrientes foquistas, planteándole al Che Guevara de que estaba equivocado, que ese no era el camino, que la clase obrera tenía una experiencia militar, que si quería desarrollar la revolución en Bolivia tenía que dirigirse a los mineros, a la clase obrera, y que tenía que tomar la propia experiencia militar de los mineros. Por eso es tan importante este texto que señala la compañera sobre revolución y foquismo. Es una polémica extraordinaria, aparte porque se da en ese momento. Así es. Pero no solamente esto. En el año 63, Guillermo hace una caracterización casi completa de lo que va a ser Fidel Castro y la revolución cubana. Cuando toda la izquierda en el mundo embellecía y trataba de copiar y reproducir el fenómeno, reproducirlo mal, el fenómeno de la revolución cubana, Guillermo Lora va a caracterizar concretamente cuáles eran los peligros y cuál era el peligro de la influencia stalinista sobre Cuba y a dónde la iba a llevar, cómo iba a estrangular esa revolución. Entonces, esto no lo escribe 30 años después, lo escribe en el momento, cuando está ocurriendo, Ujú. en medio de la euforia de todos los centristas pretendiendo corregir el programa de transición, pretendiendo corregir al trotskismo, diciendo de que la revolución podía pasar por otras vías. Entonces, el POR boliviano y Guillermo Lora van a sentar, es el trotskismo auténtico, ¿no? Es la encarnación del programa de transición y las tesis de la revolución permanente. Bueno, ahí ya tiraste varios textos, Revolución y Foquismo, y algunas recomendaciones, y pensaba ya con el tiempo que nos queda, que bueno, eh, Guillermo Lora, como ustedes bien han dicho, dedicó toda su vida a la construcción del partido hasta el último día de su vida, pero digamos al contrario de lo que pensaba el resto de la izquierda, de que cuando él muriera el POR no iba a existir más, él fue preparando ese camino de formar un partido en el sentido más colectivo, preciso. De hecho, yo cuando tuve la oportunidad de conocerlo ya estaba pensando en ese momento, digamos, cuando él ya no iba a estar más y no era parte de la dirección, pero seguía en una célula. Me parece eso una actitud, digamos, muy destacable. Entonces, te quería pedir, Ariel, que también, que para que podamos cerrar, puedas recomendar algún texto y hagas una referencia a esto, a que es un partido que está vivo. Guillermo murió en el 2009, si no me equivoco, 2009, ¿no? Sí. Y bueno, y el POR sigue de pie.
interviniendo en cada vez que hay alguna noticia de Bolivia, está ahí en la cresta de la ola de la lucha de clases. Sí, hay algo que alguna vez que conversamos contigo, Angélica, tú me dijiste que me quedó grabado para responder a tu pregunta, ¿sí? Y me dijiste que en la medida en que ustedes hacían su trabajo, encontraban realidad en los textos que leían del partido, con referencia a la democracia, a la actividad sindical. Entonces yo creo que esta es la clave. Yo puedo recomendar como receta, léase teoría marxista del partido político, léase esto o aquello, pero cuando es ajeno a la experiencia militante, es simplemente reproducir lo que hacen los profesores en la escuela, ¿no? Que los alumnos repitan de memoria para que después no entiendan, ¿no? En todo caso, yo veo que a la luz de la experiencia del desarrollo del trabajo militante es donde uno tiene que ir a buscar el texto que le sirva y va a encontrar, ¿no? Por ejemplo, una charla que tuvimos, a mí me llamó la atención cómo la experiencia del por argentino es la revivificación de la teoría marxista del partido político escrita por Guillermo. Entonces uno tiene ahí la experiencia versus la expresión teórica y bueno, puede encontrar ahí las virtudes y hasta los defectos de lo que fue escrito, porque bueno, hay un montón de limitaciones, ¿no? Especialmente en lo que toca el tema de la organización. En eso Guillermo decía, nosotros hemos redescubierto a Lenin, porque claro, nadie en partido sabía en qué consistía y cómo debe organizarse el partido en un principio. El mismo Guillermo dice, no sabíamos dónde comenzaba el partido y dónde terminaba el sindicato. Es decir, es una cosa muy anamorfa por la inexperiencia, ¿no? Pero en la práctica termina redescubriendo el qué hacer. Entonces, una cosa parecida, por eso decía yo, esto que tú me dijiste a mí me echa luz, ¿no? Es decir, uno agarra y aprende el texto cuando es la respuesta a su experiencia militante y se potencia su experiencia militante a partir de esta lectura. En ese sentido hay cosas que se puede recomendar, no hay duda. Por ejemplo, este marxismo para obreros, ¿no? Sí, Para bueno. quienes estén metidos en el trabajo de organizar al sector obrero, tú vas a encontrar ahí una manera de organizar la explicación del marxismo a los obreros, muy didáctica, muy sencilla, ¿no? Y claro, siguiendo las recomendaciones de esto, uno puede resolver el problema, pero no hay que meter la pata. Por ejemplo, yo recuerdo unas primeras veces que yo hacía este trabajo, les llevé y les di el texto para leer. Leyeron la primera, no entendieron, se durmieron la tercera y a la cuarta ya no vinieron, ¿no? Porque, sí, loco, está bien, compañero, vamos a seguir, no estamos de acuerdo con ustedes, ¿verdad? Tienes razón, pero punto, ¿no? Es que yo olvidé la clave de lo que estaba ahí, es mi mismo manual. Se trataba de apoyarse en la experiencia de los trabajadores para hacerles entender lo que está escrito, ¿no? Pero bueno, y entonces, pero esto solo pude entenderlo después de volver el texto a raíz de mi fracaso en este trabajo, ¿no? Entonces, ya sí, ¿no? O en el caso de la universidad, o en el caso del magisterio, o en todos los casos del trabajo militante, el texto que uno va a leer le va a servir en tanto sea respuesta a su experiencia. Y bueno, y eso no solo con Guillermo, con los clásicos, con Trotsky, con Lenin, con Marx, que desde otra experiencia, desde otro momento, también han abordado la discusión de los problemas. Entonces, creo en general es eso, ¿no? No hay duda que el texto de teoría marxista del partido, este manual para obreros, qué sé yo, o la experiencia nacionalista, son para los militantes latinoamericanos muy importantes. El tema de la experiencia nacionalista, creo que en Latinoamérica es fundamental. Pero reitero, ¿no? Es decir, si está alejado la experiencia militante, es literatura, ¿no? Y bueno, puede quedar como una cosa muy interesante, pero no vamos a avanzar muy lejos, ¿no? Es tan vasta la obra que les podríamos decir a los compañeros que para cada uno de los problemas casi hay una experiencia que, si bien no es que está todo descubierto, pero ya hay mucha experiencia y hay muchas ideas programáticas. No, me has dicho, recuerdo una cosa, una anécdota, ¿no? Sí. Guillermo fue llevado al Brasil, ¿no? Sí. Y justo era la ocasión de un partido del Mundial, ¿no? Sí. Y bueno, la reunión del partido fracasó porque todos estaban absorbidos con el Mundial. El Claro. Guillermo de Tiro nos cuenta, reiterando la experiencia que él mismo contaba, se sentó en la máquina a escribir un colmena sobre el fútbol y la lucha de clases, ¿no? Entonces uno dice, hay de todas esas cosas. O cuando llegó el Papa,
Claro, claro. Un Sí, sí, sí. escándalo. Aquí Ese en la texto es muy cocina bueno. de abajo la religión de los opresores, viva la Pachamama, ¡guay! Sí, sí, Escándalo sí. internacional, ¿no? Claro, cuando Pero fueron los todo 500 era la años expresión de un intento de dar forma política a la rebelión de la nación oprimida contra la cultura del opresor, ¿no? Así Entonces, es. hay Entonces una vamos a evidencia. recomendar que hagan y que lean las dos cosas entonces. Exacto. Y que a partir de las dificultades que se presentan puedan, digamos, meterse. Realmente es como decís vos, pero bueno, también la experiencia nos ha demostrado que hay. Consultar qué han hecho estos tipos en esta situación parecida, a ver qué habrán Claro, dicho. exactamente, Entonces exactamente, qué interesante, sirve o no sirve, ¿no? exactamente. Sí, no se trata de copiar, pero sí hay mucha experiencia y es un capital que es de todos, ¿no? Esa experiencia que alguien ya lo vivió, lo tuvo que hacer Claro. y además, digamos, muy importante haberlo podido escribir, ¿no? Y están esos tomos de las obras completas, están también esto que decía Ramón, que nosotros hemos hecho una compilación para que puedan acceder los que están aquí a esos libros, está todo el debate de la perestroika, que también Lora se metió ahí, bueno, hay muchas cosas a las que les pueden entrar y nosotros seguramente hoy se hace muy corto el tiempo porque es una vida de luchas y el homenaje ha sido en ese sentido, ¿no? El homenaje a los que todavía hoy siguen forjando la construcción del POR en Bolivia y en los otros lugares del mundo. Así que bueno, te agradecemos, Ariel, por habernos acompañado hoy. Sabemos que estabas con muchas actividades, pero seguramente después nos van a llegar, nos escriben, nos mandan mensajes, nos piden donde algunos textos hay virtuales, pueden conseguirlos. También hay entrevistas grabadas que son muy interesantes para poder ver, digamos, como con la simpleza con la que explicaba los problemas, así como vos también, Ariel, digamos, esa es una gran capacidad de poder abordar todos los problemas políticos. Y bueno, nosotros estamos acá en una situación muy particular esta semana con un paro nacional de la CETERA, hay casi una pueblada en Misiones prácticamente. Este sábado también un encuentro de trabajadores en Plaza de Mayo, contrario a, digamos, al acto que quería hacer el gobierno de Milei. Bueno, una situación muy convulsiva en Argentina, así que seguramente estaremos en pocos días realizando un nuevo programa del POR. Así que bueno, un saludo Ramón y un saludo Ariel, muchas gracias y nos escriban. Viva Guillermo Lora. Viva. Un saludo, gracias, camaradas.